Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado final de la votación del primer proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género. Señora Presidenta, el resultado total de la votación para el primer proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género es el siguiente: 344 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 344 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Banco de México, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, en materia de paridad de género. Devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado final de la votación del segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género. Señora Presidenta, el segundo proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género es el siguiente: 349 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 349 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley de Concursos Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de la Ley de Ciencia y Tecnología en materia de paridad de género. Fracción E del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado final de la votación del tercer proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género. Señora Presidenta, el resultado total de la votación para el tercer proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género es el siguiente: 347 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General en materia de desaparición
forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de paridad de género. Devuélvase al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado final de la votación del cuarto proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género. Diputada Presidenta, el resultado total de la votación para el cuarto proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de paridad de género es el siguiente: 347 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra. ¿Es cuánto? Aprobado en lo general y en lo particular por 347 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, de la Ley Orgánica de la Armada de México, de la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Población, de la Ley General de Archivos, de la Ley General de Mejora Regulatoria, de la Ley General de Turismo, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, en materia de paridad de género. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Solicito a la Secretaría dar cuenta con el resultado final de la votación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicidad de sentencias. Señora Presidenta, el resultado total de la votación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción es el siguiente: 351 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Sí. Aprobado en lo general y en lo particular por 351 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de publicidad de sentencias. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.